Nos apareje, mi padre venía, compraba el periódico porque no había otro sitio y es que no tomaba ni un café en Villafranca. Era el ayuntamiento donde estuvo tenía mi abuelo, aquí lo mataron y para él era como un sitio oscuro. Entonces venía a comprar el periódico, que yo le acompañaba como mucho, ahí había un mercado, comprábamos dos cosas y nos íbamos de Villafranca. O sea, no le gustaba este sitio. Ese desapego a Villafranca también te lo transmitió. No, yo vengo mucho más. Estuve aquí la semana pasada, estoy aquí ahora, me podía haber vuelto a mí, me he quedado porque me apetece, me he ido a Pereje por la tarde. Mi madre era de un pueblo de Galicia que estaba ahí en el cementerio y no, yo no tengo esa relación, pero tampoco tengo aquí muchas relaciones, o sea, conozco a tres y ahora no están además. Entonces no he heredado eso, pero entiendo que mi padre vivió aquí pues cuando llegó el comandante Manso, que fue el que tomó esta plaza, y mi padre se subió ahí al balcón del ayuntamiento, se echó un discurso ahí súper bestia, acabó diciendo que se iba a Madrid por la cabeza de Azaña, mi padre tenía 9 años, lo recuerda perfectamente, y a partir de ese momento pues empezaron a desaparecer amigos de mis padres, o sea, empezaron a pasar cosas que luego le pasaron a mi abuelo, pero que ellos las vivieron de cerca. Entonces, este sitio era un mal sitio, ¿no? Entonces, eso, mi padre que podía haber venido aquí a tomarse cañas, o sea, nada, compraba el periódico ahí en la plaza y nos íbamos. Y como mucho había puestos aquí de gente de pueblos, ya hablo de los 80 o 90, que ponía aquí un carrito y vendía higos o algo de fruta o cebollas. Como mucho hacíamos aquí la compra de 3 cosas y nos largábamos. O sea, nosotros no veníamos a Villafranca, nada, eso. Ese mínimo. Entonces para mi padre siempre fue un lugar tenebroso. Realmente lo que vivió aquí fue muy duro, ¿no? Incluso ahí el Colegio de los Paules, uno de mis tíos estuvo ahí, que estas cosas de voy a ver si meto, después de que asesinaron a mi abuelo, pues estuvo casi de medio seminarista y se escapó y ahí no volvió. Debía haber maltrato y lo que fuera. Entonces siempre había sido un sitio muy terrible y por eso yo no conozco a nadie en Villafranca, que podía haber pasado aquí más tiempo en verano, a los que conozco, los he conocido a todos en los últimos años, ¿no? A Robés, que no sé si lo conoces, no sé si has visto el libro este que hicimos de los objetos. Sí. Robés es el fotógrafo que justo le he dicho y no está, y lo he conocido por la memoria, entre comillas, el poeta Juan Carlos Mestre, que es de aquí. Mi abuelo vivía ahí al otro lado del puente del Burbia y el abuelo de Mestre y mi abuelo eran muy amigos. Pues, como él dice, nosotros éramos amigos antes del tiempo. Y a Mestre lo he conocido por cosas de la memoria en Madrid, que vive en Madrid. Entonces yo nunca hice vida aquí. A veces le dábamos la brasa a mi padre para venir a la piscina en verano. Y él nos dejaba y no se quedaba. O sea, nos dejaba ahí en la piscina. Decía, a tal hora vuelvo y se piraba perfecto. O sea, no quería saber de este pueblo nada. Y él tampoco tenía aquí. O sea, huyeron de aquí, les robaron todo lo que tenían, alguien se lo quedó. Entonces, lo que yo sí aprendí aquí es el miedo. Sí, el miedo que yo no... A ver, yo lo había mamado un poco en mi casa, de no hablar de estas cosas y tal, pero me pasó una historia. En el año 2000... yo encontré la fosa en marzo, el 5 de marzo, y empecé a venir todos los fines de semana. Entonces venía aquí a Villafranca, como tenía idea de que los que estaban enterrados con mi abuelo eran de aquí, pues cada vez que veía a alguien mayor, me acercaba, le explicaba que yo era que mi abuelo tenía una tienda, que se llamaba La Preferida, al otro lado del río. Es curioso, la gente recordaba de mi abuelo 2 cosas, la gente mayor. Uno que vendía unas aceitunas muy grandes en la tienda, así que les llamaban las francesas, no sé por qué, que eran así.
Y luego una polémica que tuvo mi abuelo aquí en la parroquial berciana, que era un periódico. El señor del Castillo hizo un artículo en abril de 1932 burlándose de la gente que luchaba por la igualdad. Empezaba además con un poema de un poeta del siglo XIX que se llamaba José Manuel de Palacios, y el poema decía: el jorobado Torroba está pidiendo igualdad. ¿Quiere perder la joroba o nos quiere jorobar? Que es como el jorobado que quiere que todos seamos iguales a él. Y luego hacía ahí una parrafada burlándose de que todo visto en un microscopio es distinto, tal. Y este hombre habitualmente publicaba artículos en ese periódico, pero nunca nadie le contestaba. Y siempre los acababa diciendo que si alguien, algún escritor, algo más docto, invitando a que alguien más docto que él, y sobre todo decía un escritor, le debatiera con él, ¿no? Entonces mi abuelo, eso fue en abril del 32, en octubre del 32, mi abuelo, habían pasado meses, y le responde con un texto maravilloso, muy irónico, que acaba dando vivas al jorobado, y empieza diciendo: usted ha dicho que le conteste un escritor, y yo como mucho me puedo considerar escribidor. Y entonces le empieza a explicar qué es la igualdad, por lo que hay gente luchando. Entonces aquí en Villafranca, cuando fue el golpe, había dos lugares de detención, ¿no? Decían. Y uno tenía que ver con Castilla. Pues, las órdenes llegaban de los dos sitios, y mucha gente, el escritor Ramón Carnicer, que es un escritor que se crió aquí hasta los 15 años, le localicé en Barcelona, hablé con él, también se acordaba de las aceitunas, pero se acordaba sobre todo de la polémica en la parroquial berciana. O sea, que alguien le contestara a ese hombre, y de esa manera, es una carta muy irónica, dándole la vuelta de una manera muy, voy a decir, cervantina a todos los argumentos. Entonces yo empecé a venir aquí, y un día al final de este parque, en una calle que hay ahí abajo, veo a un hombre leyendo el periódico, un día de sol, de abril, está sentado en la puerta de su casa con una silla de estas como de camping, y está leyendo el periódico. Entonces yo llego con dos personas, con dos amigos, y me acerco a él. Le veo bastante mayor, yo cada vez que veo a alguien mayor, pues, entonces le cuento: mire, soy nieto del hombre que tenía tal, estoy buscando información, y lo primero que me cuenta es la historia de una familia. Aquí hay un hostal que se llama Casa Méndez, enfrente vivía una familia muy adinerada y republicana, y de ahí sacaron a dos hermanas, les raparon el pelo, y con un tambor detrás para que la gente saliera a mirar, las pasearon hasta la plaza. Entonces ese hombre, yo lo sabía por mi padre, me empieza a contar eso. Este era el mediodía, el sol estaba vertical, él está en la silla de camping, y la puerta de su casa estaba al lado, entreabierta, y con el sol muy vertical. Entonces cuando él me empieza a hablar, noto una sombra de alguien que pasa de un lado a lado de la puerta. Entonces él me está contando lo de estas mujeres, y de repente de la puerta esa sale un susurro que dice: y él no lo oía, y además tenía ganas de hablar, que se notaba que quería contar cosas. Entonces a los pocos segundos vuelve otra vez el susurro un poco más alto: cállate. Pero él tampoco lo está hablando y no se entera. Y entonces de repente fue flipante, porque lo hablé con la hija de este hombre hace 3 años, que me dijo, era mi madre. Entonces de repente esa sombra había venido de izquierda a derecha, estaba detrás de la puerta, se vuelve a desplazar según miraba yo de derecha a izquierda, y de repente él estaba sentado en esta silla de camping aquí con sus hierritos, y le colgaba una esquina de la chaqueta por un lado. Y de repente veo una mano que sale de abajo buscando la chaqueta, y cuando la toca le pega un tirón, él hace así para atrás y no volvía a decir una palabra. Pues a mí me impresionó muchísimo, porque bueno, podés ver, vi a una mancadora que curaba huesos aquí de 90 y pico años, perdón, tú podías ver gente que mide, que no sabe quién eres, pero este fue fulminante. Entonces, esa puerta me parece una buena metáfora de millones de personas que estaban susurrando cállate,
podía haber estado mi abuela detrás, con miles de abuelas, diciendo cállate, ¿no? Y tirando de esa chaqueta. Entonces para mí fue una cosa muy impresionante. Claro, yo me encuentro en la fosa de mi abuelo, tengo esta historia que mi padre me ha dicho siempre, cállate, no hables de esto, que no se sepa quiénes somos, pero yo no me imaginaba algo así, ¿no? Y además la voz de la mujer. Entonces este hombre se ha debido morir hace poco, pero hace 3 veranos estaba en la puerta, ya muy, muy mayor. Y estaba con su hija de 70 años, la hija. Y entonces me fui a saludar y se lo conté, y dice, no, era mi madre. Pánico. Entonces eso es una de las cosas que a mí, yo venía casi, bueno, empecé a venir casi todos los domingos, salía, o como he salido hoy de Madrid a las 6 menos cuarto, hacía unas cuantas entrevistas y me volvía. Pero eso del miedo me chocó muchísimo, ¿no? Porque esa radicalidad, ¿sabes? Porque dice, bueno, alguien que no quiere hablar o que mire, pero alguien que lo quiere contar, perdón, no te preocupes, que veía que le había quitado el sonido. Alguien que te quiere contar todo. Y esa escena de ella tirándole de la chaqueta, él hace así, mira la puerta de su casa y dice, se ha acabado. Y no volvió a decir nada más. Entonces yo me imaginaba detrás de esa puerta a medio país, ¿no? Ahí, cagado. Mi abuela hacía lo mismo, mi abuela nunca habló de mi abuelo ni para contar algo alegre, de su boda, de cómo se conocieron, ni para contar algo triste, ¿no? Entonces, quiero decir, esa es una cosa de las que más me llamó la atención, ¿no? Esa cosa de cállate, vamos, como lo dijo ahí detrás de la puerta escondida, podía haber salido y haber dicho buenos días, no sé qué, y haberle dicho a él, acuérdate que nos vamos a lo que tiene que no sé qué, no, saliendo ahí de la sombra esa voz ahí, pidiéndole que no contara nada, ¿no? Entonces, eso a mí me impresionó muchísimo y me ha pasado con el miedo, que esta mañana he estado con unos estudiantes aquí yanquis, que han estado en el laboratorio, luego en pre-antes y hemos comido aquí, y a ellos les sorprendía, digo, no, yo he vivido situaciones, y todavía hace una semana me he enterado yo de una historia de mi abuelo, después de haber estado aquí 25 años, preguntando, que me volvió la cabeza del revés. Entonces, eso se ha quedado ahí metido, ¿no? Y yo creo que parte de lo interesante de las exhumaciones es esa conversación, ¿no? Entre el pasado y el presente, entre lo desaparecido y lo traumático. Yo soy nieto de un desaparecido, pero soy hijo del trauma. A mí me dijo un niño que con 10 años recién cumplidos en esta villa tuvo que dejar el colegio un día en octubre de 1936 y no volvió a pisar un colegio nunca más. Bueno, mi abuelo era una persona que tenía un buen negocio, que adoraba todo lo que tuviera que ver con la cultura y la educación, y entonces a mí me ha educado ese niño. Y por eso también cuando, y me estoy enrollando un poco, pero cuando la gente habla, ¿a ti qué te importa eso? Eso ya pasó, y dice, no pasó, me pasó. Yo he vivido hasta el año 2014 conviviendo con mi padre, viendo a mi padre, hablando de esto con mi padre. Quiero decir, no hablo de una experiencia que me contó no sé quién, no. Yo he vivido con ese niño y con todas las consecuencias que tuvo toda esa burrada que tuvo que vivir. Entonces, el miedo, el dolor, todo eso estaba aquí hace 25 años palpitando, porque una cosa que sí hemos notado en las exhumaciones es que ha habido un aprendizaje social, ¿no? Hace 20 años, yo me acuerdo en Burgos, que en el año 2004 hicimos unas cuantas exhumaciones en la provincia de Burgos, y tú llegabas ahí con los arqueólogos voluntarios, entrabas en el bar de la Plaza del Pueblo y se hacía un silencio. O sea, veías solidificarse un silencio casi, ¿no? Y todo el mundo sabía que íbamos. Y eso se ha relajado, porque la gente se ha enterado de que ha habido exhumaciones, de que no viene nadie con una pistola a matar a los que están exhumando, ni le mete una paliza a los familiares. Entonces, entre la imaginación de qué va a pasar y el haber aprendido que realmente prácticamente nunca nos ha pasado nada, a veces una pintada, pero nada. Bueno, hace unos años me dijo uno a mí en Villadangos del Páramo que en la fosa tenía que estar yo, pero bueno, es una anécdota, digamos, de todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, ese aprendizaje es muy interesante, porque eso también ha permitido que la gente hable.
Porque el miedo es imaginario, ¿no? Y tú puedes pensar que si ahora abren esto, se va a liar otra, va a venir no sé quién y la va a montar. Y entonces eso sí que se ha notado una especie de pérdida de tensión, ¿no? De algo que era muy incómodo cuando empezó a ocurrir. De hecho, Pereje tiene ahora 17 habitantes. Entonces igual tenía 31. Pero cuando se abrió la fosa de mi abuelo, una prima mía, una prima de mi padre, me contó que alguna gente en el pueblo comentaba que me había ayudado Felipe González. Porque para ellos era tan impensable eso, que solo se podía haber hecho si había un padrino protector. Alguien con mucho poder que te estaba protegiendo y te estaba respaldando. Ir a una cuneta a sacar a un abuelo es una puta desgracia, pero esa cosa de que ellos solo se podían imaginar que ocurriera si es que había alguien muy influyente detrás, ¿no? Entonces decían en Pereje algunos que nos había ayudado Felipe González, que nunca hizo nada por esto. Nada más lejos de la realidad. Como comentas, se cumplen 25 años desde que tú y otras personas fundasteis la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Para los que todavía no sepan un poco, ¿podría resumir un poco la labor principal que desarrolla el colectivo? Bueno, es una asociación que nace por demanda, porque en la fosa de Priaranza vino gente a pedir ayuda, si no, pues... Yo vine aquí escribiendo una novela. Sí. La voy a publicar 25 años después, dentro de un mes. Anda. Entonces mi vida, podía haber dicho, yo ya he resuelto lo mío. He identificado genéticamente a mi abuelo, lo entierro con mi abuela, que está enterrada desde el año 2003, y me voy a mi casa. Pero pasaron dos cosas. Una de mis hermanas, yo tengo 5 hermanos, mi hermana mayor y yo hicimos un montón de gestiones antes de la exhumación, pensando que era súper difícil. Fuimos al Ministerio de Sanidad, a la Junta de Castilla y León, a la Diputación de León, al Juzgado de Ponferrada, pensando que iba a ser como una cosa muy complicada. Y al final descubrimos que lo único que hacía falta realmente administrativamente para poder hacer la exhumación era un permiso del dueño de la finca, porque era privada, y luego un permiso de policía sanitaria, que es una cosa que el Ayuntamiento de Priaranza no sabía ni que tenía esa competencia, porque jamás lo pidió nadie. Entonces es una especie de rémora del siglo XVIII, XIX, cuando había algunas epidemias y de repente enterraban a mucha gente junta, y luego igual por un tema legal había que demostrar que una persona había muerto, y claro, ibas a hacer una exhumación con gente que había muerto, no sé, de la gripe española. Pues entonces había un permiso especial para ese tipo de exhumación. Eso se ha quedado ahí en la administración, pero el alcalde de Priaranza, que se portó muy bien con nosotros, no tenía ni idea. Entonces, al final, después de ir a un montón de sitios, averiguamos que ese era el papel que necesitábamos. Entonces, ya habíamos construido un método, voy a decir entre comillas. Ya sabíamos dónde había que ir, dónde no. El arqueólogo que dirigió la exhumación, Julio Vidal, y su mujer, María Encina Prana, que vive en León, estaban dispuestos a seguir ayudando. Y luego hubo gente, por ejemplo, Aníbal Arroyo, no sé si conociste a Aníbal. Es la pareja de Teres, la secretaria de la asociación. Ah, vale. Bueno, pues Aníbal estuvo los 2 fines de semana en Priaranza, callado mirando. Y al tercer día yo dije, a ver si este va a ser un familiar, y no dice nada. Pues me acerqué a él, y no, tiene un abuelo desaparecido en Torrent. Vino Isabel González, una mujer de Palacios del Sí, que consiguió a alguien que la bajara hasta Priaranza, que buscaba a su hermano Eduardo. Quiero decir, fue como eso por demanda, de repente vino gente y habíamos hecho como un método, el administrativo, y luego tuvimos la suerte, yo publiqué una